el kairos, eso lo vimos, el kairos, el cronos y el pleroma. De todas maneras, en el grupo yo he ido poniendo algunos apuntes, pueden leerlo. Y si hay alguna pregunta, así como mi tía Margarita me hace la pregunta, pues usted puede hacerla. Con gusto, si estando en el cáncer, le contestamos la pregunta. Vamos a orar y así vamos a iniciar hoy. Vamos a ver una de las leyes del tiempo que está en la Escritura y está relacionado con un principio fundamental. Señor, te damos gracias, Dios, en esta noche bendecimos tu nombre porque para siempre son tus misericordias. Tu bondad es infinita, Dios. Señor, y estamos viviendo el tiempo del cambio de las naciones. Señor, tú hablas y cuando has hablado la tierra está temblando porque tú estás dando tu voz. Tú estás diciendo que el dueño de la tierra eres tú. Y aquí ningún ser humano va a venir a decir que él es el dueño de nada. Tú eres el dueño de la tierra, Señor. Tuya es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan, Padre. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control de nuestras mentes, que podamos renovarnos en nuestro entendimiento, que podamos entender que el tiempo es tuyo, Dios mío, y es un lenguaje a través del cual tú nos hablas, Padre. Gracias, Dios, por mis hermanos que se han reunido. Los bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hoy vamos a hablar de algo que se llama la ley de los 3 días. La ley de los 3 días está literalmente ubicado, mi hermano, con la resurrección. Y lo vamos a conseguir en el libro de Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6 nos habla de un evento interesantísimo. En especial porque ahí habla de la resurrección y varios ámbitos. En Hebreos capítulo 6 dice así en los primeros versículos, vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta en su salida, vendrá a nosotros como lluvia. Como la lluvia tardía y también como la lluvia temprana. Esto es importante porque nosotros vamos a ver que aquí se plantea el principio de la resurrección antes de la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento. El profeta Oseas dice que Dios mismo, óigame bien, que él mismo nos va a resucitar y da un término de días. Dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. ¿Por qué Dios nos habla en términos de tiempo? Porque Dios nos dice a nosotros en términos de tiempo. Aquí los términos de tiempo en la Biblia no simplemente, y lo hemos aprendido en las clases pasadas, no son solamente horas y minutos que se acumulan. Son temporadas, son oportunidades, son mapas para nosotros, lo que hemos nacido de nuevo, saber que Dios está actuando a través del tiempo y que el tiempo no lo puede contener, sino que son pasos que Dios da. O sea, cada día es un paso que Dios da dentro del diseño que Él tiene para nuestras vidas. En lo que vemos la ley de los 3 días en el libro de Oseas y en la resurrección de Cristo, siempre habíamos pensado y hemos pensado siempre que Cristo resucitó en los 3 días porque según la creencia era el tiempo en el que el alma ya no estaba cerca del cuerpo. Pero cuando tú lees el pasaje de Oseas 6, él habla de algo importante porque él en esos pasajes, él habla de las temporadas de lluvia. Habla de la lluvia temprana y habla de la lluvia tardía. Ahí él está hablando, óigame bien, vamos a recordar las clases pasadas, que nosotros estuvimos viendo que las lluvias estaban muy, muy alineadas con las fiestas. Acuérdense, con la fiesta de lo que es la primavera, que inicia con lo que es la Pascua,
pero inicialmente con lo que es la maduración de la cebada. Y que esa temporada no está marcada por los días que pasen, sino porque en el momento en que la cebada maduraba, empezaba el mes de Abib. Recuérdenlo, en el momento en que la cebada maduraba, empezaba el mes de Abib. O sea, que no eran meses de 30 días, sino que la maduración del grano hablaba de una temporada. Esto es importante. Esto es importante porque aquí Osea lo está diciendo. Osea está hablando de una temporada de lluvia, ¿ok? Habla de la lluvia temprana, habla de la lluvia tardía, hay una tercera lluvia que es la que une a las dos, que es la lluvia de invierno, que es la que normalmente llena los estanques, llena los ríos, pero de eso vamos a hablar después. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? ¿Cuál es el principio que estamos viendo en el libro de Oseas? Primero, que en lo que es en los 3 días hay un principio, un proceso de operatividad. Hay una operatividad que se da en 3 pasos según los tiempos de Dios. Según los tiempos de Dios, nuestras vidas deben ser aradas, deben ser sembradas, deben ser regadas, y durante mucho tiempo va a parecer como que no está pasando nada. No está pasando nada. Y caen aquellos alluviones y decimos, ¿qué sucede? Yo recuerdo cuando estaba muy niña que nos mandaban, yo creo que a los jóvenes, a los niños hoy también lo mandan a hacer, que nos mandaban a enterrar unas semillitas de caraota en los potes de compota. En Venezuela se utilizaban unos frascos de vidrio y se hacía en la materia de estudios de la naturaleza. En mi época se llamaba así, estudios de la naturaleza. Y yo iba, después que yo ponía los granitos de caraota, yo iba todos los días a ver cuándo iba a salir aquello. Le echaba el agua y mamá me decía, Keila, espera, eso está allí, mamá, eso se pudrió. No, espera. Y esto es un proceso muy parecido. Date cuenta que Dios aquí nos da una enseñanza interesante. Las leyes de la naturaleza no han sido puestas simple y llanamente porque sí, ellas nos hablan de Dios. Por eso el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Aún las leyes de la física, de la biología, hablan del trato de Dios con la creación y las formas y las secuencias como Él se mueve. Y usted, como gente de intercesión, de oración, que cada mañana se levanta, debe tener en cuenta que nosotros somos gente que entramos en ese plano, en un tiempo en que podemos decir es tiempo de maduración. O cuando la gente nos dice no está pasando nada, no. La semilla, aunque esté cubierta, no está muerta. Y es el principio de la resurrección. Un principio increíble. Entraríamos en una de las doctrinas más hermosas, legales de la palabra. Entonces, lo primero que vamos a ver es que hay un proceso operativo. Estos 3 días hablan de tiempos legales y espirituales. Estos son tiempos tremendos. Cuando Dios nos mete en que vemos en que Dios nos entrega una palabra, nos entrega una promesa, y ese periodo que se inicia ahí, que a veces parece como que se apagara, como que Dios se olvidó de la promesa, y inclusive han pasado años, 10, 20 años, y usted dirá, Señor, pero no he visto lo que me prometiste. No quiere decir que Dios no le va a cumplir. Dios le va a cumplir. Pero hay un tiempo, hay un proceso operativo que tiene base legal y espiritual para que las cosas se puedan dar. Es un proceso de formación y maduración necesarias. El tercer día para el que usted y yo, Dios nos está levantando, exige un entendimiento maduro para sostener lo que va a resucitar. Escúcheme, lo voy a repetir. Este tiempo de formación exige que llegues a una maduración del tercer día. De un tercer día que esté lo suficientemente fuerte para sostener lo que va a resucitar. Vea, voy a entrar un poco en la resurrección. La resurrección no fue una improvisación de Dios. No vamos a levantar a Cristo porque a alguien se le ocurrió matarlo. No.
El cuerpo resucitado de Jesús había sido preparado con antelación. En el Salmo 46 lo podemos ver, el pasaje, y lo habla. En algunas versiones habla de sacrificio, pero en otro habla de cuerpo. Es más, el mismo pasaje de Salmo 46 es el mismo que se cita en Hebreos 10:5. Y si tú lees los pasajes al mismo tiempo, ves Hebreos 10:5, te vas a dar cuenta que vamos a decir que fue Pablo. Pablo cita Salmo 46. ¿Ok? Y es interesantísimo porque a pesar de todo lo que puede haber pasado, el Salmo habla de un cuerpo. En nuestras versiones que Reina Valera, lo voy a leer. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Sin embargo, el mismo libro de Hebreos lo cita. Dice Hebreos 10:5, por lo cual entrando al mundo, está hablando de Jesús. Recuerda que el libro de Hebreos habla del sacerdocio del Cristo. Dice, por lo cual entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esta parte es interesante porque cuando habla del pasaje en la versión hebrea, en Kadosh, dice que Dios mismo se hacía del sacrificio. ¿Ok? Dios mismo se hacía del cuerpo o del sacrificio. Es cuando allá en el libro de Hebreos equipara el mismo pasaje. Recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, no en español. Quiere decir, a la luz del libro de Hebreos, que Dios ya había preparado el cuerpo de Cristo para la resurrección. Y lo vamos a ver más adelante. Usted me va a decir, Keila, ¿era el mismo? No, Jesucristo no fue el mismo que murió y resucitó. Recordemos que Él tenía cuerpo mortal y resucitó con un cuerpo inmortal. ¿Por qué? Porque hubo un entretiempo en esos 2 días en el sepulcro en que sucedieron cosas que hicieron que ese cuerpo pudiese levantarse con habilidades extraordinarias y eternas, con la base legal para romper, porque también vamos a ver más adelante qué significa en el lenguaje del tiempo la muerte. Voy a ir poco a poco, ¿ok? Hablemos un poco de la resurrección. En la resurrección de Cristo fueron 3 días. Cristo muere. La pregunta es, en ese interín, en ese tiempo entre su muerte y su resurrección, sucedieron muchísimas cosas. Y una de las cosas que sucedieron es que Él se presenta delante de Dios. Y Él se presenta con ropas raídas, ¿verdad? La Biblia lo llama el sacerdote Josué, que se presenta, y lo vemos en el libro de Zacarías capítulo 3. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué. Esta es una visión que tiene Zacarías. Esta es una visión. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea, Satanás estaba en el cielo, hermanos. Ya estaba caído, pero estaba en el cielo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo,
quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Escúcheme bien, estas formas que vio Zacarías era un preámbulo de lo que Jesucristo cumplió en la cruz y su periodo en que estuvo en la tumba. El libro de Hebreos es un libro hermosísimo, los invito a leerlo. Habla precisamente de esa función que el Señor tiene o tuvo en su momento, ¿verdad? Como sacerdote. Y dice que lo levantó en las alturas. Y eso es importante porque, bueno, hablar del libro de Hebreo es uno de los libros más doctrinales que tenemos. ¿Qué sucede? Cuando el Señor, escúchenme, porque aquí está la doctrina de la sustitución. Jesucristo muere en la cruz por usted y por mí. Porque usted y yo no merecíamos el cielo. Olvídese de eso, de que usted era muy bueno, de que usted se va a salvar porque usted se siente mal. No. Usted se salvó porque alguien murió en su lugar. Usted y yo éramos los que teníamos que haber muerto. Merecíamos la muerte. Jesucristo, cuando se levanta, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña, y lo podemos ver prefigurado en la visión de Zacarías, es que él va a la presencia de Dios. Imagínense quién lo recibe en la puerta, un ángel y Satanás en vivo y en directo. La pregunta es, ¿qué hacía Satanás allí? Estaban, por decirlo así, vamos a hablar en lenguaje humano, en el salón del trono. ¿Qué hacía Satanás allí? ¿Con qué derecho? Pues con el derecho que le dio Adán. Con el derecho que le dio Adán cuando traspasó en el Edén. Y allí entró Satanás. Satanás lo dijo claramente. El hombre a quien creaste, a quien hiciste administrador de la tierra, porque ahí es donde le dijo. Recuerden que el Señor le dijo a Adán cuando lo creó en el libro de Génesis, sojúzgala. Toma, tú eres el administrador y regente. El pecado, él pierde su derecho. Y Satanás le quitó a través de un engaño, le quitó lo que era de él. Y por eso es que vemos a Satanás delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenían que rendir cuentas. O sea, así como nosotros vemos que Dios tiene administradores, ángeles que se mueven alrededor del mundo, él tenía que rendir cuenta, y por eso lo vemos entrando en el libro de Job, diciéndole cosas de Job. Recordemos que el libro de Job es uno de los libros más antiguos. Es más, se cree que está escrito mucho antes que fue escrito el Pentateuco. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que cuando Jesucristo, en ese interín, en ese tiempo, en esos 2 días que estuvo en el cuerpo, él hizo un trabajo. Él entró como el sumo sacerdote con el verdadero sacrificio. Y por eso a mí me gusta mucho, y yo digo, Señor, cuando esté en tu presencia, porque dice la Biblia que el sumo sacerdote, cuando entraba en el tiempo de la expiación, él iba rociando sangre mientras él entraba, él iba santificando las cosas. Y yo me imagino a mi Señor, victorioso en la cruz, entrando en el salón del reino por su propia sangre, como dice el libro de Hebreos, purificando el lugar que Satanás había contaminado, porque nos había quitado el derecho, parándose delante de Dios. Me preparaste cuerpo. Cuando dijo esas palabras hermosas, consumado es, nada podría pararlo. Y allí es lo que sucedió. Y por eso es que óigame bien, por eso es que el pecado fue quitado totalmente, porque solamente alguien de la estatura de mi Cristo
podía satisfacer la ira de Dios, mas nadie podía hacerlo. Solamente mi Señor podía hacerlo, y por eso es que tú ves en el libro de Zacarías que le quitan esas vestiduras y le ponen vestiduras nuevas. Allí, en ese momento en que él tiene vestiduras nuevas, allí hay un cambio, óigame bien, un cambio en el mundo espiritual. O sea que mientras los discípulos lloraban y decían, mataron al maestro, no está en el cielo, se estaba efectuando una de las transacciones eternas más terribles y esperadas por toda la creación: la expiación del pecado, la liberación de la creación por parte de nuestro Señor Jesucristo, devolviéndonos en un acto de puro amor y justicia. Porque aquí nosotros vemos operando la justicia de Dios. Dios no dejó de ser justo, Él operó en justicia. O sea, en Cristo el culpable murió, usted y yo, por eso es sustituto. Por eso es, óigame bien, que no solamente la muerte de Cristo no a través de su expiación nos salva, sino su vida. Y esta es la parte, el principio de la resurrección que tenemos que tener muy presentes. El principio de la resurrección, yo puedo creer en el Señor, pero ahí hubiese quedado, yo necesito, todos los seres humanos necesitamos ser sustituidos por Jesucristo a través del Espíritu Santo en la nueva criatura de la que habla el apóstol Pablo en el libro de Corintios. La vida de Jesús, la vida resucitada de Jesús es la que vive en nosotros cuando creemos en Él. ¿Qué quiero decirles? Que hay temporadas en que pareciera como que el asunto se murió y no va a volver a vivir. Hasta aquí llegué yo. Yo sé que muchos de nosotros nos hemos conseguido en ese aspecto de la vida, en donde vemos que Dios nos ha dado una palabra, pero viene una situación tan dura que nos derrumba, que nos sentimos muertos, nuestras emociones y muchas de las cosas de las que vivimos nos hacen sentir el peso de que nada va a pasar, de que nada está sucediendo, pero a nivel de cielos está sucediendo. Cuando Cristo murió, se pueden imaginar el desazón que podían tener los apóstoles de ver cuando llevaban el cuerpo del Señor a enterrarlo. Y quizás usted también esté atravesando una situación similar. Muchos de nosotros Dios nos ha dado promesas hermosísimas en su palabra y a través de otros hermanos. Y han pasado los años y decimos, no se va a cumplir. Mírame, mi cuerpo, tengo tantos años. Pues déjeme decirle que Caleb tenía 80 años cuando conquistó Jerusalén. Así que tranquilo. Tienes 50, estás joven todavía. Tienes 80, estás en el punto probable de que en cualquier momento tomes Jerusalén. Así que tía Margarita, ya sabes que estás en buena edad. Estás en una excelente edad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos mirar? Necesitamos mirar que la resurrección no es solamente el hecho del principio doctrinal, que de por sí es el fundamento de la expiación, es el fundamento eterno de nuestra fe y en donde estamos parados hoy. Y desde la resurrección es que como intercesores hablamos. Es que como intercesores le hablamos al tiempo y a los tiempos. Desde allí, es desde allí, amados, que nosotros nos paramos e intercedemos. Recordemos que es algo importante. Ahora, vean esto. Cuando nosotros leemos el libro de Oseas, él habla de algo interesante, porque él, en el mismo pasaje, él dice que nosotros conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ya dijo que nos va a levantar. Estamos hablando del factor del tercer día. Recordemos que estamos hablando del tiempo. Como lenguaje de Dios. Cuando nosotros Dios nos hable, y aquí a los hombres de Dios, cuando Dios te hable de 3 días, estás al frente de un proceso de muerte, espera y resurrección. Cuando Dios te hable de algo que tú ves que está muerto, viene el tiempo de resucitar.
Esto usted puede hacer las preguntas y escribírmelas en el grupo. Vean lo que dice en Oseas capítulo 6, versículo 3. Dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta en su salida, Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía. La palabra que se utiliza ahí para conocer es la misma que se utiliza allá en el libro de Génesis cuando dice, y Adán conoció a su mujer Eva y ella concibió. Es la palabra yada o yada. Esa palabra es como decir, tuvo intimidad con Eva. Cuando nosotros vemos Oseas 6:3, le está hablando de un conocimiento que nos lleva a una intimidad que se reproduce. Escúchenme. Este conocimiento del tercer día, de esa unción especial de resurrección, nos lleva a un conocimiento que produce vida. Ella se reproduce. Es lo normal, es un tiempo de fecundidad espiritual y física. Es productivo. La resurrección es productiva. Por eso es que vemos en el pasaje que toman las dos imágenes. Toman la imagen de los 3 días de resurrección, toman la imagen de seguir y conocer utilizando un término de intimidad y hablan de la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque está hablando de tiempos de productividad. Tiempos en los que nosotros vamos a ver a Dios produciendo su vida en nosotros y lo vamos a ver de una manera efectiva, de una manera real, de algo que nosotros vamos a poder tocar, vamos a poder experimentar y no solamente eso, sino llenar a los que están cerca de nosotros de esa vida. Tenemos tanta gente cerca de nosotros y Dios guarde a nuestra familia y a nuestros conocidos, gentes que han pensado en no seguir viviendo, gente que tienen terror, con ataques de pánico, ataques de ansiedad, que se levantan aún en medio del descanso de la noche con unos ataques de ansiedad terribles, con una presión en el pecho. Pues déjeme decirle que el poder de la resurrección hoy se hace presente entre nosotros para echar fuera en el nombre de Jesús esos tiempos y hacer que el Cristo de la gloria sea formado en usted. Y esa vida, esos sueños que Dios soñó para ti, es Dios quien los soñó para ti. Quizás tú los tendrás en tu corazón porque Él los puso en tu vida y Él los trae nuevamente. Ahora, cuando hablamos de estos términos, hablamos de términos en los cuales Dios se mueve de una manera fundamental. Voy a hablar de las lluvias. Hay 3 tipos de lluvias porque debemos entenderlas. Ellas están totalmente enraizadas en el principio de los 3 días y la resurrección. La lluvia temprana, la lluvia tardía y también está la lluvia de invierno, que es la que se da entre la temprana y la tardía. La temprana, ¿verdad?, cae entre octubre y noviembre. Esa es la que sirve, estamos hablando de la temporada en Israel, la que sirve para ablandar la tierra, para suavizarla para la siembra. Esa es la que rompe los terrones, la que quiebra la aridez, ¿ok? Es esa. Viene el periodo intermedio que trae mucha lluvia, y esta lo que hace es que llena las cisternas y llena los acuíferos, o sea, llena los ríos. Bien, es esa lluvia que cae muy fuerte y llena los ríos, llena las cisternas, los pozos subterráneos son llenos en esa temporada. Y después viene la lluvia tardía, que es la lluvia que madura el fruto. O sea, que hace que el fruto llegue a su punto de maduración. Estos 3 aspectos tienen que ver con el factor de los 3 días. Siempre Dios nos va a meter, cada vez que Él va a cambiarnos, Dios nos va a meter en procesos donde primero nos va a mandar un poquito de lluvia,
donde va a ablandar ciertas cosas que están endurecidas en nuestras vidas. Como diría alguien, necesitamos un remojito. Quebrar todas esas cosas, todas esas callosidades en el espíritu que no permiten que nosotros avancemos, formas de pensar, formas de hablar, formas de orar, hasta formas de orar, porque a veces tenemos unas formas de orar que debemos madurar, formas de adorar. Yo hablaba hoy con mi esposo y yo le decía, yo estoy viendo un movimiento que no había conocido nunca antes. Yo tengo muchísimos años en el Evangelio y estoy viendo un movimiento de Dios que yo nunca lo había visto, y estoy segura, con la gente que ha hablado mayor que yo, ellos tampoco. Estamos viendo un mover de Dios interesante en nuestro continente y sobre la tierra. Entonces Dios, cuando envía esa lluvia, esa primera palabra que te da, cuando te dio aquella primera palabra que te dijo, sí vas a poder, sí vas a salir, aquello rompió los terrones, lo endurecido del camino, quebró. Pero quizás en este momento estás en el momento de espera, en donde, óigame bien, los pozos del corazón deben llenarse de ciertas habilidades en el espíritu, maduraciones en el espíritu. Uno de los hombres que más trabajó en estos aspectos, y después vamos a hablar de eso, fue José. Mire, vea, José en sus sueños, nosotros vamos a ver que Dios le habló mucho de las temporadas de siega. Le habló muchísimo, y date cuenta que sus primeros sueños, los dos sueños que él tiene, donde él primero ve a su papá y a su mamá y a sus hermanas como el sol, la luna y las estrellas, y después tiene otro sueño. Vean cómo la Biblia lo dice. Ahorita, con el conocimiento que el Señor en su misericordia nos ha dado, nos podemos ver que José, Dios le estaba diciendo, vas a aprender a caminar leyendo tiempos y temporadas. El segundo sueño es cuando él ve aquellos manojos amarrados en tiempos de cosecha. Ve a su papá, ve a su mamá en forma de manojos de grano, presumiblemente trigo. O sea, era un tiempo de cosecha. Y el Señor le dice, vean lo interesante, cuando él cuenta el sueño, nosotros ahí solamente vemos el hecho de que él iba a reinar, o que él iba a ejercer gobierno de tiempos. Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué le dice el Señor? Mira, a través de lo que voy a hacer en tu vida, voy a hacer que las temporadas se alineen, que el tiempo del cielo, por eso es que le muestra la luna y las estrellas, y el tiempo de la tierra, por eso es que le muestra los granos de trigo, se alineen en un mismo compás. Eso fue lo que le dijo a José. Yo me imagino el corazón de José. Era un muchacho, era un hombre de tiempos. Ahí le cayó su primera lluvia temprana. Luego, por la historia que conocemos, es llevado como esclavo, duró tantos años en la casa de Potifar, después preso. Allí estuvo las lluvias intermedias, aquellas que llenaron el río de vida, de lo que José tenía que llenarse para estar listo para la maduración. Lo que José, óigame bien, Dios pulió en José durante el tiempo que fue vendido como esclavo en la casa de Potifar, preso, acusado. Eso le pulió su carácter. Estando como esclavo, fue vendido y llegó a ser lo mejor delante de la casa de Potifar, uno de los mejores administradores. O sea, y a mí siempre me gusta lo que decía mi esposo. Mi esposo me decía, ¿sabes qué? Y Jacob quería convertir a su hijo en un buen pastor, pero Jehová de los ejércitos lo iba a convertir en gobernador. ¿Sabes cuántas veces nosotros tenemos planes de cosas buenas, pero Dios tiene un plan mejor? Jacob soñó en hacer de José un dueño de rebaños de ovejas, de vivir con muchas ovejas, pero Dios
le habló al soñador y le dijo, yo voy a hacer que tú gobiernes. Tú ejerzas gobierno y cambies los tiempos. Y Dios te habla a ti hoy en lo mismo. Hermana Keila, quizás no vemos en la superficie lo que Dios está haciendo, pero todo lo que hasta ahora has pasado, ha atesorado estanques dentro de tu vida, que te ha llenado de habilidades que de otra manera no hubieses pulido, yo lo digo por mí misma. Habilidades que yo no sabía que estaban allí, pero que Dios nos ha dado habilidades para el tiempo de maduración en las que estamos parados en este momento. Y José, dense cuenta, los mismos sueños durante la época en que él pasa de ser un soñador a después convertirse, imagínense ustedes, dentro de la cárcel en un intérprete de sueños. O sea, él pasó de ser uno que solamente mira, porque hay gente que mira nada más, tiene visiones, pero no interpreta. A eso se le llama un conocimiento sin sabiduría. ¿Cómo lo implementas si no sabes qué es lo que te están diciendo? En la cárcel es donde su habilidad de interpretar sueños se pule. En la cárcel, o sea, ese tiempo donde parece que Dios no hablaba, donde ya él no tenía sueños, ya él no soñaba, o siquiera la Biblia no lo menciona, pero seguramente él siempre tuvo los sueños presentes cuando estaba en casa de su padre. Y esa habilidad lo sacó del lugar para que recibiera un vestido nuevo con las habilidades que Dios le había dado en ese tiempo en que estuvo escondido. Y aprendió a gobernar los tiempos. Y es tan tremendo que él hace su ingreso en ese nivel discerniendo los tiempos. Cuando el faraón le dice, tuve 2 sueños, 7 vacas flacas, 7 espigas gordas, interpreta inmediatamente. Había aprendido a gobernar los tiempos, había aprendido a discernirlos, a leerlos. La cárcel lo enseñó a leerlos. Y dijo, vienen 7 años de mucha prosperidad y vienen 7 años de hambre. Pero no había nadie que diera la respuesta. Pero como administrador en la casa de Potifar, él se dio cuenta que si almacenaba, él podía tener para los tiempos de escasez. ¿Saben que eso es lo que Dios nos da cuando estamos en el interín? Cuando estamos en la espera de los tiempos se cumplan. Él nos da gobernabilidad sobre la escasez. Dios es bueno, misericordioso. Y es necesario que hoy nosotros caminemos en eso. Podamos caminar en esa visión. Hay tiempos, óigame bien, tiempos hermosos, pero los José serán los que se levantarán. Se necesita haber sido moldeado en esa, como digo yo, en los estanques debajo de la tierra sin ser visto. Nadie te conoce, pero Él ya te escogió para que puedas unificar los cielos, el tiempo del cielo con el tiempo de la tierra. Y Dios pueda fructificar y traer salvación a nuestra nación. Voy a dejar la clase hasta aquí, porque nosotros, como gobierno de Dios, somos gente preparada para estos tiempos. Para estos tiempos Dios nos preparó. Que el Señor les bendiga, mis hermanos en Facebook. Dios los guarde. Que Dios los bendiga.